Esto es lo que llamamos en la radio un tumbagujas, porque cada vez que pega la batería, los búmetros se vuelcan. Esto es increíble. Bueno, ¿qué está sonando y por qué has elegido esto para comenzar hoy el Vintage versus Viral, Estela? Bueno, está sonando Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Y ya ahora después explicaré por qué. Porque voy a explicar primero la sección que vamos a hacer hoy. Me parece bien que expliques algo. Sí. No, bien, ¿no? Que es la improvisación en la radio, bien. No, sí, no, a ver, la que a esto podemos hoy, jugar todos. ¿Qué canciones concretamente de Arctic Monkeys? Es que tiene un nombre en inglés, luego la pones tú. Vale, venga, sí, bien, sigue. Ahí con fuerza, venga, vamos, ahí con fuerza. Que esta sección es que la recomendó una oyente la semana pasada y me gustó. Vale. Entonces, pues investiga un poco sobre ello. Y ya está. Entonces, a ver, Mari Carmen, que nos decía lo de música comercial y música indie, ¿no? Exactamente. No comercial, bien. Es de lo que voy a hablar. Que si pues, es mejor ser un artista independiente o firmar con una discografía. Entonces, voy a hablar un poco primero sobre sobre los cantantes independientes, que es básicamente el género indie, que es un género musical que empezó a finales de la década de 1980, pero ya se popularizó en los 90. Y pues se opone completamente al mainstream. Que eso básicamente es pues las empresas, como puede ser Universal o Warner, que son discografías grandes que tienen un montón de cantantes. Entonces, la música indie aglutina a muchos subgéneros. Puede haber música indie de rock, de pop, de muchos géneros. Básicamente es ser independiente. Y esto pues tiene algunas ventajas. Por ejemplo, pues tienes libertad creativa, tienes control de tu catálogo, una cercanía con tu público, pero también tiene sus cosas malas. Y es que pues no tienes dinero, no tienes difusión y tampoco tienes estructura. Pero el firmar con el firmar con discografías te puede permitir un acceso a productores, a campañas publicitarias gigantes, pero eso no significa que tu música sea mejor. Eso significa que estás cediendo tu música, tu imagen y hasta tu propia agenda. Sí. Entonces, sí, básicamente es así. Te estás cediendo por dinero y por hacerte famoso. Pero bueno, algunos grupos indies que no han querido firmar con discografías y seguir ellos solos, pues son, por ejemplo, The Smiths, que comenzaron en Manchester, en Inglaterra, en 1982, y en ese momento, pues la música pop lo que tenía en común eran pues las letras y los esquemas musicales. ¿Y qué pasa? Que al todas las canciones sonar igual, porque todo lo hacían de las mismas maneras, pues ellos querían ser diferentes. Entonces ellos fueron como el primer grupo indie que se caracteriza así. Y bien, querían sobresalir. Remito a la audiencia al primer espacio que ha hecho Gonzalo Poveda de cantantes antiguos el pasado lunes, porque precisamente eligió dos canciones de The Smiths, este grupo post-punk de principios de los 80. Sí. Y también los cantantes, el cantante que está sonando, que es Arctic Monkeys, que también pues es un grupo que comenzó a hacerse famoso pues a través de las actuaciones en directo. Empezó a cambiar las bases del mercado musical y su principal inspiración fueron The Smiths. Por eso también son música indie. Anda, qué curioso. Sí, se inspiraron en ellos. No, pero sobre todo porque en la historia de la música hay unos de algo, en este caso de Monkeys, que se supone que fueron la inspiración de los Beatles. Y aquí los Smiths se han inspirado. Que los Monkeys se ve que se copian en todo. Han inspirado a los Monkeys. No, en este caso son los Monkeys los que han copiado a los Smiths. Antes se supone que fue al revés, que los Beatles copiaron a los Monkeys. ¿Vale? Pero también hay grupos españoles. Sí. Que, por ejemplo, está La Habitación Roja, que esto es pop rock indie español, que se originó en Valencia en 1995 y ha recibido el premio de la música independiente. Yo no sabía la existencia de estos premios, pero sí, claro, lo ganaron. ¿Qué pasa? Que pues todos estos grupos pues tienen ya unos años y surgieron antes de que Internet pues estuviese en todo su auge y en todas nuestras vidas. Entonces, también el Internet afectó a la industria de la música, porque hubo una revolución de los formatos y apareció, por ejemplo, el MP3, que apartó completamente de las cintas de cassette y los discos. Yo las cintas de cassette no las conocí. Pero más allá de la forma, la digitalización de esta música pues hizo que se tuviesen que reinventar los medios para poder seguir escuchando música. Y tras muchos años en lucha con la piratería, al final se ha conseguido que pues la gente ya esté dispuesta a ofrecer dinero por canciones. No como antes, que se compraban discos, se compraban vinilos, sino que ahora te suscribes a plataformas de streaming, como son, por ejemplo, Spotify, YouTube Music. Ahora es todo mucho más efímero. Sí. Mucho más efímero. El romanticismo de antes, el disco y el chasquido del disco,
el saber cómo hacer las copias de la canción que sonaba en la radio en tu cinta de cassette, con los dedos cruzados rezando porque el locutor en ese momento no hablara, que te pisaban todas, pues todo eso, claro, se ha perdido. Ahora es distinto. Eso ya no lo hay. Ahora No lo hay. pagas Spotify o pagas YouTube Music y ya tienes toda la música que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que también haya más repercusión en el artista, porque el propio puede ver los números de ventas que tiene, las escuchas, las descargas o el número de visualizaciones de un videoclip. Entonces, esto hace que el propio artista se convierta en una tendencia musical. El género indie, entonces, gracias a Internet, ha pasado de ser como más marginado y como no tenía voz en las discografías, pues ha pasado a poder ser global y tener esa representación porque a través de Internet se pueden hacer más conocidos. Me da la sensación de que el género indie está abocado al desastre precisamente por este avance de la tecnología, porque es una plataforma de lanzamiento que luego desaparece. Y el mejor ejemplo es La La Love You. La La Love You era un grupo indie con muy poca repercusión hasta que Amaya Montero, me parece que fue, dice que ella escuchaba música indie y los nombra, y a partir de ahí, pues como que ya no son indies, se han convertido en comerciales porque toda la atención se centró en ellos, ¿no? Claro, y también porque muchos, antes de hacerse famosos, pues sí que son indies, pero en el momento en que se empiezan a hacer reconocidos, porque se les hace alguna canción famosa, por lo que sea, ya les contrata alguna discografía y al final les interesa más el dinero y la fama que pues la música que la pueden música. hacer. Se venden, básicamente se venden. Sí, o sea, alquilan cada uno, un rato, sí, esto ya pero va. se acaban vendiendo. De artista a marca. Sí. Entonces, pues es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que también esto es mucha culpa, por ejemplo, del algoritmo. Que el algoritmo es una inteligencia artificial que lo que hace es recabar todos tus datos. Que escuchas, cuántas veces, a qué hora, que saltas, que compartes, que le das like. Entonces, esto te hace unas recomendaciones personalizadas a tu gusto y a lo que estás escuchando. Y lo que quiere es que estés en la plataforma el mayor tiempo posible. ¿Qué es lo bueno? Que descubres música sin tener que indagar mucho. Pero lo malo es que te encierra en una burbuja sonora. Que esto se le llama filter bubble o burbuja de recomendación. Sí. Y es que te quiere tener ahí encerrado en unas cosas que le interesa a la propia plataforma. Y luego te crees que Bad Bunny y los que hablan como él son lo mejor de lo mejor. Y no, porque hay más música fuera de Bad Bunny. No, pero por ejemplo, escuchas Bad Bunny y escuchas los 4 cantantes de ahora, ¿sí? Y te cierran la burbuja y no te... Oyes, no escuchas. Bueno, oyes, los porque oyes. Cualquiera sabe lo que dicen. Y ya está, y no te enteras. Claro, no, pero los oyes y ya te cierran una burbuja, que hombre, Claro. pues si te gustan otros cantantes, pues sí que se abre un poco, pero te cierra básicamente en eso. Bueno, algunos que sean parecidos. Que, por ejemplo, Spotify pues tiene esos algoritmos, que no te va a poner lo mismo en la pestaña que se llama Descubrimiento Semanal que en el de Radar de Novedades. Y hay pues muchos problemas con esto porque, por ejemplo, las músicas indie hay muchos cantantes que hacen música indie supuestamente para como estética, pero realmente no lo son y aparecen en esto como si fuesen indies. Claro, Pero esta música realmente no aparece. Porque vende. Exactamente. Porque el cantante indie, que es una persona que está poniendo su talento supuestamente sin tener el respaldo detrás de una discográfica, pues nos incita a pensar que es el pequeño, el débil, el Claro. artista de vocación, el que está ahí nada más que por el amor al arte y no al dinero. Y entonces a todo eso nos sentimos siempre inclinados a protegerlos y a promocionarlos. Y luego llegan y te llenan 4 wifi, ¿no? De esto, y dices, pues entonces no eras tan indie tú, ¿eh? Te ponen la entrada a 200 euros. Pero ya es está, indie, y pero está- es indie, y claro. está- Pero es sí, indie. Indy Parson, ese era el nombre y apellido, Indy Parson, o Indiana Jones. ¿Algo más me cuentas? Sí, pues a ver, ¿qué pasa? Que los artistas estos indies tienen 2 opciones. Pueden invertir en campañas para ser virales, bueno, y para hacerse conocidos, o pues apostar por viralizarse orgánicamente. Y pues aquí TikTok entra mucho. ¿Por qué? Porque hay canciones que explotaron sin ninguna discográfica y terminaron al final apostando por ellas. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es que cuando algo se viraliza, te lo multiplica. Sí. Y un audio viral te puede generar pues millones de reproducciones, contratos, giras, pero si no lo hace, puede quedar olvidado y que pues nadie lo escuche. O sea que el algoritmo no premia la calidad, sino las interacciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos cantantes lo que quieren es componer pensando simplemente en el algoritmo, no en la música que se va a consumir ni en que le guste a él, no, es en que la gente lo vaya a escuchar y así ganen dinero. Y cada vez más artistas pues tiran de esto, componen y producen canciones específicamente para viralizarse en TikTok.
hacen música pues con frases pegajosas, con coreografías simples, con ganchos emocionales, que pues lo que hacen es que la gente quiera repetirlos y estén constantemente escuchándose. Algunos de estos casos son, por ejemplo, la canción de Lil Nas, que se llama Old Town Road, que se hizo famosa, yo creo que nadie la había escuchado, se hizo famosa en TikTok en 2019 y ya pues fue, bueno, súper escuchada. Y también, por ejemplo, las canciones como Say So y Woman de Doja Cat, que como tenían unas coreografías muy simples, pues claro, todo el mundo empezó a hacerlas y ya se hicieron famosos. Pero no siempre ha pasado esto, sino que hay cantantes que han hecho lo contrario, que eran famosos, estaban con discografías, pero han querido hacer álbumes como indies, que con un estilo completamente distinto y a ver cómo salía eso. Por ejemplo, Kanye West lo intentó con Jesus y no le salió muy bien. La verdad, la gente le criticó bastante, hizo pues con bases minimalistas, distorsión, letras incómodas, y lo que hizo fue confundir al mainstream, confundió a la gente. Taylor Swift también lo ha hecho con Folklore y Evermore, que dejó atrás, pues, justo el álbum que había sacado en 1989, lo dejó atrás y no utilizó nada de como hooks pegajosos, que son pues las cosas que te llaman la atención, esas estrategias... Enganches. Sí, esos enganches, son los hooks. Bien. Rosalía también lo hizo con Motomami, que después del Mal Querer lo sacó y pues hizo una mezcla de ahí de géneros, pues metió ya reggaetón, noise, piano, y también pues la gente como que el mainstream no le gustó mucho. Yo de esa lista saco a Taylor Swift, porque Taylor Swift es un éxito y otro éxito y otro éxito, sí. No tiene problema. Rosalía ha aguantado varios éxitos, veremos a ver qué nos trae en el futuro, pero quizá uno de los artistas que sí metería ahí es a Pharrell Williams, que lo encontramos con el Happy, y después del Happy ha sacado otra canción, quizá dos, que hayan tenido, nunca llegando al nivel de Happy, ¿no? Entonces estamos ante la fábrica de artistas de un solo éxito, que es esta dinámica tan rápida. Y luego, claro, pues hay cosas que no suenan a todas horas, no suenan pues como que lo hemos oído 40.000 veces, que no, ¿ves? A todas horas no suenan, sí. Y pues nada, ya está, que básicamente pues que el mainstream puede ser o una prisión o una herramienta. Hay artistas que pues usan su posición para abrir caminos hacia otro tipo de música, generando pues algo raro, nuevo, personal, pero no es cuantos más oyentes tengas, sino lo que haces con esa atención y cómo lo usas. Pues esto ocurre también, pero ocurre incluso en las comunidades de vecinos. O sea, cuando a mi vecina le da por cantar una canción una vez y otra y otra y otra, la versión que yo hago de Soy Minero no es una agresión, es una versión mía, ya está. ¡Hala! Mainstream. Totalmente. Monster Stream. Sí, Monster Stream. Se llama Monster Stream. Bueno. Pues muy bien. Este vintage versus viral, pues ha sido más un indie versus comercial, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno, la sección ya se llama vintage versus viral, lo vamos a dejar así. Pues muy bien, Estela. Me ha gustado.